¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en la clase de hoy vamos a estar trabajando el texto El instinto del lenguaje de Pinker. Algunas cuestiones introductorias ya las han estado viendo en la clase anterior, a la que se refiere a el texto de Cómo funciona la mente de Pinker, ¿sí? Como él ahí combina de alguna manera la teoría de la modularidad de la mente de Fodor, llevándolo y extendiéndolo a todos los procesos mentales, lo que Fodor llamó despectivamente la modularidad masiva, y lo combina con la teoría de la evolución de Darwin, postulando que la mente modular es el resultado de la evolución del hombre a lo largo de miles de años y que fue nuestra respuesta más adaptativa a el medio en el que nos encontramos, y es por eso que nosotros como Homo sapiens sobrevivimos a diferencia de otros homos, ¿sí? Esto es lo que Fodor también llama la nueva síntesis o la new síntesis. Lo tienen también explicado en el texto de García Alvear, Fodor 20 años después. Bien, entonces, obviando las cuestiones introductorias, ¿sí? Y ya conociendo algunos temas básicos, ¿sí? de Pinker, sobre todo lo que aborda en Cómo funciona la mente, pasamos a trabajar directamente con el instinto del lenguaje. Nosotros vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 3. Bien, en el capítulo 1 él va a posicionarse, es una introducción al texto que tiene varios capítulos, pero ahí en pocas páginas va a tomar una posición bien clara y va de alguna manera a diseñar la cancha de juego, ¿sí? En primer lugar dice que el lenguaje no es un artefacto cultural que se aprende de la misma forma que se aprende a leer. Esto parece una cuestión sencilla, casi de sentido común, o no parece un gran descubrimiento, pero la verdad que en esta pequeña frase, en esta pequeña proposición, él se está enfrentando a toda una tradición muy fuerte de psicología, hay bastante cerquita, que es la psicología de la conducta, ¿sí? Ya ustedes tienen claro que es el lenguaje para el conductismo. Y también se está enfrentando, por ejemplo, a posturas como la de Vygotsky, ¿no? Donde la cultura es una gran masa simbólica que de alguna manera se ocupa de internalizarse a través de los adultos en el niño, ¿sí? Y el adulto ahí como mediador entre todo un bagaje simbólico cultural y el niño, y el lenguaje como parte de ese proceso de culturalización de ese niño. Así que acá en una pequeña expresión ya de una manera se está enfrentando, está marcando la cancha y se está oponiendo ya a la postura que tiene el conductismo con respecto al lenguaje y la postura que tiene Vygotsky, por ejemplo. Pero además, fíjense que al final de la plantilla dice que el lenguaje tampoco es una manifestación de la capacidad general de usar símbolos. No lo dice explícitamente, pero es evidente que se está enfrentando con Piaget, donde el lenguaje, que no es ni más ni menos que una de las tantas habilidades que adquiere el niño cuando el niño adquiere función simbólica. Entre las tantas que adquiere, como por ejemplo la capacidad de imaginar o la capacidad del juego del como sí. Bueno, también ya que estamos de bonus track, sí aparece el lenguaje. Bien, entonces acá ya sin nombrar directamente a los autores, se está enfrentando al conductismo, a Vygotsky, a Piaget. Y bueno, ¿y dónde se está posicionando? ¿Cuál es la postura que él va a tomar? Y la vamos a ver acá también, digamos que en muchos casos no es explícito, pero nosotros que ya tenemos ciertos conocimientos a esta altura de la materia podemos entenderlo rápidamente. Dice que es una pieza singular de la maquinaria biológica de nuestro cerebro. ¿Y quién está sonando fuertemente acá? Bueno, lo va a nombrar de manera explícita más adelante, pero acá ya podemos inferir que está hablando de Noam Chomsky, esta idea de el lenguaje como un órgano biológico y como un dispositivo de adquisición, ¿sí? Una maquinaria biológica, un órgano mental, un órgano del cerebro, un dispositivo. Acá está sonando la idea de Chomsky, ¿sí? El lenguaje como algo innato, que funciona computacionalmente, que consiste en una gramática específica universal, con unas pocas reglas que nos permiten armar infinitas proposiciones. ¿Dónde se está posicionando también? Bueno, cuando dice es un instinto el lenguaje, por eso habla del instinto del lenguaje, en el sentido que las personas saben hablar como las arañas saben tejer telas. Bueno, acá lo anoté, pero acá está sonando fuertemente Darwin. De hecho, ahora más en las próximas páginas lo va a estar explicitando. Darwin va a concebir el lenguaje como un proceso de adaptación y un proceso de, mejor dicho, una habilidad que se desarrolló en algunos
humanos, eran unos Homo sapiens, y que permitió que esos Homo sapiens, ante los cambios ambientales, sobrevivieran frente a otras especies de Homos. Y ahora vamos a ver por qué, según ellos, el Homo sapiens, al adquirir el lenguaje, pudo sobrevivir y otros no lo hicieron, ¿sí? Aislé esta frase textual: en el teatro de la naturaleza, dice Pinker, no somos más que una especie de primates, dice la postura, con su propio espectáculo, que consiste en la habilidad de comunicar información sobre quién le hizo qué a quién. Evidentemente, bueno, esto es muy fuerte, más que muy fuerte, es muy importante que ustedes lo codifiquen, quién hizo qué a quién, ¿sí? Vamos a ver que toda la estructura del lenguaje está orientada, de las lenguas naturales de alguna manera, están siempre orientadas a poder determinar quién le hizo qué a quién. Y esto, según los psicólogos evolucionistas, tiene un propósito, un fin, que es el de encontrar el culpable. Y el lenguaje como la posibilidad también de desarrollar tareas de cooperación y colaboración. O sea, si yo puedo hablar con mi compañero y ponernos de acuerdo entre todos para rodear el bisonte, y mientras que uno lo distrae, el otro lo mata por atrás, y podemos armar un plan y podemos comunicarnos, evidentemente tenemos más oportunidad de alimentarnos, mejor oportunidad de reproducirnos y de sobrevivir, que aquellos que no lograron ponerse de acuerdo. Estoy pensando en otras especies de homínidos que no pudieron desarrollar el lenguaje. Evidentemente el sapiens sapiens, ¿sí? Había algunos ejemplares habían adquirido esta capacidad, y frente a las variaciones ambientales desarrollaron mayor capacidad de alimentación, de conservar su salud, de supervivencia y por supuesto de reproducción. Y en la teoría de la selección natural, quien tiene mayor posibilidad de reproducción las tiene todas, ¿sí? Sí, esto es crucial. Así que quién hizo qué a quién, recordémoslo porque lo vamos a ver repetidas veces ahora en esta unidad sobre lenguaje. Y el otro autor con el que va a estar, no solo, digamos, explícitamente acercándose durante varias páginas, es Noam Chomsky, que no es ni más ni menos que uno de los 10 autores más citados de la historia. O sea, por eso a veces pienso que en la universidad los alumnos de psicología, los de letras lo tienen claro, a veces los de psicología no terminan de entender la relevancia de Chomsky. Está entre los 10 autores más citados del mundo. Más citado que Hegel, y está muy por debajo, apenitas ahí por debajo de Shakespeare y de Aristóteles. Entonces, para que podamos entender la implicancia histórica, ¿sí?, de Noam Chomsky. Y es el único vivo de esos 10 autores más citados, ¿sí? Bien. Qué lindo. Sí, porque publicó hace poquito. Tengo que chequearlo eso, pero hasta hace poquito estaba. Bueno. Está publicando cosas sobre política, los últimos textos de Chomsky. Capítulo 3. Ahora pasamos al otro capítulo que tienen obligatorio, y lo que hice para armar las plantillas fue seleccionar las ideas principales. Sí, lo he evaluado en otros años y tiene muchas dificultades para identificar el derrotero argumentativo y las ideas principales de este capítulo. Así que decidí armar esta clase de manera así, con un power, para que me parece que simplifica la tarea. Bien, ¿qué es lo primero que él quiere dejar en claro en los primeros minutos, ¿sí?, de la lectura del capítulo 3? Que la hipótesis del determinismo lingüístico está equivocada. Bien, él está presuponiendo que todos quienes están leyendo el libro conocen esta hipótesis o conocen estos autores. Como tal vez no sea así, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá con Pinker y vamos a explicar un poquito de qué se trata. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque básicamente todo este capítulo es posicionarse en contra de estos autores, y a partir de ahí él, digamos, plantea su propia postura. Entonces es importante que entendamos esto y que no lo pasemos rápido. Tal vez muchos la conozcan, los que la conozcan, bueno, será un repaso. La hipótesis del determinismo lingüístico también se conoce como la hipótesis de Sapir y Whorf. Whorf es alumno de Edward Sapir. Y es una versión dura del relativismo lingüístico de Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt es un autor alemán que vincula de alguna manera las características de la cultura alemana y del pensamiento alemán a la lengua alemana, del principio del siglo XX, en un contexto complicado.
en este sentido dice, bueno, que los alemanes son así y tienen estas características porque la lengua estructuró su forma de pensar de esta manera. Entonces, a partir de esta idea de Wilhelm von Humboldt, es que Sapir y Whorf, que son norteamericanos, van a endurecerla y ponerse más rigurosos con esto, y van a decir que no solamente que la lengua natural explica la variación cultural, que es lo que está diciendo von Humboldt, sino que además determina nuestra forma de pensar. ¿Sí? Von Humboldt no fue tan lejos. Dice, bueno, en realidad las características de los alemanes tienen que ver con lo que la lengua que los alemanes hablan. Hasta ahí llegó. Ahora, ellos van un poquito más lejos, endurecen, ¿sí?, esta idea de relativismo lingüístico. Dicen, no solamente que determina las diferencias culturales entre los distintos pueblos, sino que también la lengua natural, la lengua materna, estructura una forma de pensamiento particular. O sea, quienes hablan chino mandarín no piensan igual que los que hablan en Swahili, y los que hablan en Swahili no piensan igual que los que hablan en alemán. ¿Sí? La lengua natural, la lengua materna, va a estructurar una forma de pensar. Es más, hasta de alguna manera va a sesgar nuestra forma de percibir. Y Pinker se pelea muchísimo, ¿sí?, con esta idea. Tal vez para unos sean novedosos, pero para los que han atravesado otras carreras de ciencias sociales, esto de ciencias sociales en las carreras de humanidades está absolutamente, en muchos casos, vigente, considerado casi como una realidad objetiva, y es una, digamos, es una postura que se acepta casi sin críticas en muchos casos. Digamos, cuestionar la relatividad lingüística o el determinismo lingüístico es criticar algo muy fuerte de las ciencias sociales. Digo, no es una batalla simple. Él lo que va a hacer, Pinker lo que va a hacer en algunos párrafos, va a criticar metodológicamente algunas de las tareas que realizaron estos científicos, que son del área de la lingüística, diciendo que en realidad digamos, los resultados que obtuvieron es porque los experimentos, que no son experimentos, en realidad son investigaciones, estaban mal diseñadas, y también que hay sesgos, ¿sí?, que ellos estaban tan preocupados por corroborar, ¿sí?, su teoría, que dejaron por fuera, ¿sí?, al modo kuhniano, aquellas cosas que las contradecían. Van a encontrar, y les pido que no lo pasen por alto, porque es la única forma de entenderlo, no me voy a detener ahora en esto, porque quiero hacer una clase breve, así la ven. Pero bueno, no pasen por alto los ejemplos, porque como es un profesor mío de la universidad, si uno no entiende el ejemplo, no entendió la teoría. Así es importante que entendamos los ejemplos para ver si entendimos la teoría, que pasan por alto y es lo más importante de todo. Por ejemplo, los que se llevaron a cabo con la lengua apache, hay muchos estudios de Whorf con los pueblos originarios de Norteamérica, con la lengua Hopi, en la cuestión de la concepción del tiempo, ¿sí?, y el famoso y prototípico caso del vocabulario esquimal, que es prácticamente una especie de mito urbano, donde los esquimales, como tienen varias palabras para la nieve, entonces evidentemente ellos pueden ver distintos blancos que nosotros no vemos y que tienen más de 17, algunos dicen 4 palabras, otros extendieron a 7, otros extendieron a 20, distintas palabras para determinar distintos tipos de nieve, que para nosotros, quienes no habitamos en ese contexto ambiental, no podríamos, para nosotros la nieve es siempre igual. Sin embargo, ellos, por una cuestión de funcionalidad y de supervivencia, pueden reconocerlo, pero pueden reconocerlo porque su lengua les da esas categorías. Bien, Pinker justamente en este caso es el más fácil de alguna manera de rebatir, porque hay textos específicos donde dice que Sapir y Whorf fueron demasiado lejos con esto, y que ahora nosotros también tenemos un montón de palabras para definir nieve, que hay un montón de lenguas que lo tienen. Nosotros decimos nevisca, nevada, agua, nieve, bueno, tenemos también un montón de palabras, y que de alguna manera llevaron al extremo algo que sucede en muchas lenguas, ¿sí?, hasta el punto de querernos convencer de que no solamente la lengua estructura el pensamiento, sino nuestra forma de percibir. O sea, los esquimales ven blancos que nosotros no vemos. Entonces Pinker, te van a encontrar que es una explicación muy breve de todo el proceso, ¿sí?, de percepción del color, desde los conos que están en el globo ocular hasta el cerebro, y que es imposible que eso pueda ser influido por la cultura.
Bien, y finalmente un comentario para cerrar un poco este tema de Pinker, es que de alguna manera esta doctrina del determinismo, del relativismo lingüístico, que está ligada al tema al relativismo cultural también, se origina en la escuela de Franz Boas en contra del racismo científico. El racismo científico es todo un movimiento terrible que hubo en los primeros años del siglo XX, que bueno, de alguna manera es parte de lo que respaldó el genocidio de los judíos por parte de los nazis. Esta idea de que había razas superiores a otras y que hay algunas que son más inteligentes que otras y que algunas razas humanas tienen superioridad intelectual, emocional, espiritual a otras. Entonces, en contra de esa teoría es que Franz Boas va a reconocer que no son inferiores las otras culturas, que no son europeas, sino que son diferentes. Pero lo que dice Pinker es que si uno lo lee, encuentra sesgos, una mirada paternalista, de alguna manera como protectora, y siempre la otra cultura como lo exótico, lo distinto, lo especial, que también es una forma de discriminación. No tomarla como igual, sino como algo exótico, diferente y sofisticado, pero nunca igual, ¿sí? y que hay sesgos todavía epocales ahí en el intento, con buenas intenciones, y de Franz Boas. Bien, entonces, la primera de las tesis principales de este capítulo es contradecir y argumentar con tareas, digamos, con textos y hay todo un derrotero argumentativo en contra de la hipótesis del determinismo lingüístico tan común y tan extendida en ciencias sociales. El segundo, después hay otras dos ideas más. Esto es una estructura que armé yo, no está así en el texto, pero ustedes lo van a encontrar armado, planteado, no armado. Más adelante. Bien, ahora no me acuerdo la página. Él va a explicar que hay dos tesis en realidad en el capítulo 3, yo le agregué una más, que es esta primera. La primera de ellas es que hay estudios experimentales que acceden a pensamiento no verbal, y de momento que eso sucede, entonces ya no podemos seguir sosteniendo esta idea de que el lenguaje estructura el pensamiento. En lo mismo que les dije hace un ratito, no podemos detenernos en la clase, les pido por favor que tomen nota de estos experimentos y que traten de entenderlos. Es importante que los entendamos. Él hace un recuento rápido, hay muchos más, pero tal vez los más significativos y los primeros, de distintos científicos que lograron vencer las barreras del lenguaje y poder hacer tareas experimentales con sujetos experimentales que no tienen lenguaje. Por ejemplo, el caso de monos, el caso de niños muy pequeños, y pudieron determinar que esos sujetos tienen pensamiento a pesar de no tener lenguaje. Entonces está el famoso experimento de Karen Wynne de la aritmética en bebés, de cómo los bebés aún de pocos días perciben pueden tener nociones básicas sobre el número. Es muy interesante, hace aparecer y desaparecer muñecos de Mickey, ahí tienen el dibujito, pero después lo buscan si quieren, lo googlean. Está explicado de todas maneras en el texto de Pinker, cómo el bebé cuando ve, espera que haya dos muñecos y le presentan dos, él vio que en lugar ponían dos muñecos y ve la mano que lo pone, pero finalmente cuando se los presentan le dan uno solo, se queda como esperando el segundo, ¿sí? Sin embargo, cuando de entrada le mostraron un uno, no se queda esperando nada y rápidamente focaliza la atención en alguna otra cosa. Entonces, como los bebés reconocen que la diferencia entre 1 y 2. Bueno, hizo varios experimentos de este tipo, la investigadora, y la verdad que son muy interesantes. Sí, tal vez los vieron en psicología evolutiva. Después hay tareas experimentales que hicieron con monos tota y con macacos de distintos investigadores, donde se reconoce que estos monos entienden la filiación. Uno de ellos es, creo que es el de los monos tota, si no me equivoco, que es el que tiene el dibujito ahí, donde se graba en una comunidad de monos el llanto de un monito pequeño, el llamado del monito pequeño, y se pone el altavoz atrás de un arbusto y empieza a sonar. Entonces las hembras del grupo primero, en vez de ir al niño, en vez de ir al sonido y ver de dónde viene,
rápidamente se ponen a buscar a la madre de del monito, de esa voz, podríamos decir, o de ese sonido. O sea que las hembras del grupo saben de quién es esa cría. Y no van ellas a salvarla, sino que van a buscar a la madre y traen a la escena a la madre correcta. Bueno, y después, esto ya en ámbitos naturales, en ámbitos ya experimentales de laboratorio, donde se toman monos estos con los macacos, de una comunidad y se le empiezan a presentar parejas de monos en las que algunos son madre e hijo y otros son madre, es una mona, pero no hay una relación filial con el otro mono, y se los entrena para apretar botones y que ellos digan, que ellos puedan expresarse a partir cuando vean filiaciones, y la verdad que en el 90% de los casos aciertan, ¿sí? Entonces, evidentemente los monos conocen muy claramente las filiaciones, a tal punto que hay uno de los experimentos en los que un mono macho de un clan ataca a un mono macho de otro clan. Y más tarde los investigadores registran que la hermana del agredido va y le muerde la cola a la hermana del agresor. O sea, ella se sintió equivalente. Ella entendía cuál era su propio equivalente en el clan contrario y fue a atacarla a ella. Para poder hacer esto, esta mona tuvo que pensar. Sí, bueno, no pensará en lenguaje, pero evidentemente algunas estructuras básicas de jerarquía y de filiación ellos tienen. Y por otra parte hay una larguísima lista de testimonios de científicos y de creativos que confiesan que muchas de sus ocurrencias o descubrimientos o grandes ideas se les han aparecido en la mente a través de sueños o de imágenes mentales o de intuiciones, y que no fueron de manera lingüística o verbal. Entonces, lo que quiere dejar claro Pinker acá es que las tareas experimentales y las investigaciones demuestran que hay una forma de pensamiento que no implica lenguaje, que se puede pensar sin lenguaje, que bebés de días no manejan lenguaje, pero pueden reconocer ciertas cuestiones ligadas al número, y lo mismo pasa tanto con los experimentos con monos, como con estos testimonios de científicos, investigadores, etc. Entonces, la segunda idea principal que armé entonces de este capítulo es que podemos acceder a formas de pensamiento no verbal. Y por último, lo que él va a plantear, lo que él va a plantear es que hay una teoría de cómo funciona el pensamiento que permite formular preguntas de un modo más satisfactorio. Y acá nos vamos a detener un poquito porque es un poco más abstracto y es importante que lo entendamos. Ustedes ya vienen cursando varias materias en las que tienen claro el concepto de representación. Es muy importante que para esta parte tengamos todos en claros el concepto de representación. Si no es así, yo voy a dejar en el aula un par de páginas de un libro que tienen como para que lo repasen. Pero es fundamental porque si no, no se entiende nada de lo que sigue. Entonces, desde que la psicología desarrolla un programa de investigación cognitiva y procesamiento de información, ya tenemos todos en claro que funciona computacionalmente. Esto significa que funciona procesando información en un formato de representaciones. Ahora, estas representaciones no pueden ser al modo, como dice Daniel Dennett, del teatro cartesiano. No lo dice Pinker, esto lo digo yo. Dennett hay un texto en el que critica mucho a Descartes y que habla de un teatro cartesiano, en donde si las representaciones que nosotros tenemos en la mente fueran de la misma manera imágenes de lo que está en el exterior, por ejemplo, no sé, yo acá tengo este celular, que tiene una funda espantosa, pero bueno, es la funda que conseguí. Entonces yo tengo este celular y yo estoy viendo este celular. Si las cosas estuvieran representadas en la mente del modo de que la imagen de este celular aparece en mi mente, en ese caso yo necesitaría una Marianelita que esté mirando ese celular, porque la mente no tiene ojos. Entonces, si esto apareciera así como está, una especie de foto adentro de mi mente, y aparece un celular chiquitito representado de la misma manera que está acá, pero acá en la imagen mental, yo necesito una Marianelita, porque el cerebro es ciego, no tiene ojos,
Es una marianelita pequeña, una homunculita que busquen después, si no saben lo que es un homúnculo, una figura del hombre pequeñito, sí, muy usado en la historia, en filosofía de la mente se usa muchísimo la teoría del homúnculo, y porque viene de, digamos, de la Edad Media y el Renacimiento, donde parece que los alquimistas podían inventar hombrecillos. No lo sabemos, no estábamos ahí, pero hay testimonios de eso. Bien, entonces, si eso pasara, entonces estaría una mini marianelita que esté viendo ese celular. Pero a su vez, esa mini marianelita que está viendo un celular necesita en su mente otra mini marianelita que esté viendo el celular que está viendo la mini marianela. Y llegamos así a lo que por eso lo que Daniel Dennett habla de el teatro cartesiano, esta idea de un hombrecillo dentro de la mente, pero dentro de ese hombrecillo otro hombrecillo, y así hasta ad infinitum, ¿no? Una especie de puesta en abismo al infinito, desde Benjamin. Esto le llama, cuando una foto encierra una imagen, y esa foto es la misma, digamos, dentro de una imagen, uno saca una foto de una foto de una foto, eso es la puesta en abismo, dice Walter Benjamin, bueno, algo así como una especie de puesta en abismo en fotografía. Bueno, todo esto no está en Pinker, así que no lo tomen como de Pinker, es mío. Bueno, entonces, sin recurrir a la teoría del homúnculo, si tan clásico en filosofía de la mente, tenemos que poder pensar una forma de representación de las cosas, una representación intencional en la mente. Y digo intencional en el sentido de John Searle, tampoco lo van a tener en Pinker esto. La intencionalidad es una característica que tiene la representación humana que no tienen las máquinas, dice John Searle, tal vez lo leyeron en alguna materia, o lo vieron en filosofía, no lo vieron, en la que lo que yo tengo representado en mi mente, sé que corresponde a un objeto de afuera. Lo estoy explicando de una manera escolar, demasiado simplificada, pero para que se entienda. Entonces, si yo tengo la representación de una hamburguesa, ejemplos clásicos de John Searle, si yo tengo en mi mente la representación de una hamburguesa, sé que esta representación corresponde a una hamburguesa en el mundo real, en el mundo exterior, cosa que las máquinas no saben. Una computadora puede tener una imagen de una hamburguesa, pero no sabe que en el exterior existen hamburguesas de verdad, o que esa representación corresponde a una imagen y a una representación de una hamburguesa real o concreta o específica de carne. Es justamente lo que según Searle diferencia a las mentes humanas, a las máquinas humanas que son orgánicas, de las máquinas artificiales. No dice que la mente no sea una máquina, sino que dice que es una máquina orgánica, que justamente lo que la diferencia de las artificiales es su criterio de intencionalidad. Bien, entonces, como estamos en el programa de investigación cognitivo, Pinker, evidentemente tenemos que pensar una idea de representación en la mente, pero no podemos caer en esta teoría del homúnculo, donde algo que está representado tiene que tener un mini sujetito que a su vez esté viendo esto que está representado. Evidentemente la mente se representa las cosas de una manera diferente, hace una especie de copia o escáner o fotocopia de lo que está afuera adentro. Y entonces pues empieza a explorar algunas posibilidades y a postular algunas cosas en función de todo el derrotero argumentativo que viene haciendo hasta ahora. Una es que evidentemente la forma de representación de las cosas del mundo en nuestra mente no puede ser el teatro cartesiano, diría Dennett, pero tampoco puede ser una lengua natural, porque las lenguas naturales tienen muchísimos problemas que no podrían ser nunca un lenguaje computacional. El clásico ejemplo, el da varios, pero el más prototípico es el de la ambigüedad. Las lenguas naturales son ambiguas. Imagínense a una computadora que yo le asigno un input y que la computadora tenga 3 o 4 órdenes distintas al respecto de hacer con ese input, según lo que ese input sea, y el input siempre es el mismo. Entonces, por ejemplo, la palabra gato en español tiene muchísimas implicancias y muchísimos significados. Yo puedo estar diciéndole gatos a un felino de 4 patas, le puedo decir a un cricket de un auto, le puedo decir a una chica que realiza determinadas actividades, y también se lo puedo decir a un chico que tiene determinadas características. Y entonces, imagínense una palabra tan ambigua como gato, si eso tuviera que ser procesado computacionalmente. El software del lenguaje, ¿qué significado le asigna a ese input? Bueno, entra input. ¿Cuál es la orden del programador que correspondería a asignarle significado a ese término? Entonces, la ambigüedad de las lenguas naturales es el principal problema por el cual, según dice Pinker, las lenguas
naturales no pueden ser el lenguaje en el que la mente funciona. ¿Por qué? Porque la mente funciona computacionalmente, y ningún procesador digamos, que funcione computacionalmente, ninguna máquina computacional puede tolerar o puede procesar inputs ambiguos. Después está la cuestión de la correferencia, la cuestión de la sintaxis, la van a ver ahí explicada. Entonces, Pinker llega a la conclusión de que las personas no piensan o pensamos en nuestras lenguas naturales. Evidentemente, tenemos representación de los objetos del mundo, pero no es en imágenes al modo cartesiano, y no es en lenguas naturales al modo de Sapir, por ejemplo, sino que tiene que haber un lenguaje de pensamiento que disponga de símbolos para representar conceptos y que pueda representar otra vez quién hizo qué quién. Ahora, esta idea no es original de Pinker tampoco, porque ya lo había postulado Ford. De hecho, en un libro de Ford lo googlean, que es el lenguaje del pensamiento, así que es explícito la referencia a Ford en esta instancia. Entonces, en ese sentido, aprender una lengua sería traducir el mentalés a palabras. Entonces, yo tengo una idea, la pienso en mentalés. Cuando yo aprendo inglés o aprendo alemán, yo tengo que ver ¿cómo se dice? Yo lo que quiero es estar agradecido respecto a algo, y mostrar ese gesto de estar agradecido, y yo aprendo que eso que yo pienso y esa actitud que yo quiero comunicar, se dice danke en alemán y se dice thanks en inglés. Las personas desprovistas de lenguaje y los bebés y muchos animales no humanos seguirán teniendo mentales. O sea que aunque no tengan lenguaje, piensan. Acá se posiciona y se distancia en la vereda opuesta, por ejemplo, el conductismo, que se acuerdan que habíamos dicho que para el conductista el bebé no pensaba hasta que no hablaba, porque pensar es un hablar para adentro. Y está quitándole el posicionamiento y el lugar de privilegio al hombre como el único animal que puede pensar, porque en este sentido amplio de pensamiento no lingüístico, hay animales no humanos que también podrían pensar. O sea que le está quitando también cierto privilegio, hay una especie de pirámide del mundo animal. Bien, hasta acá son 32 minutos, yo quería hacer una clase un poquito más breve. Cerramos el texto de Pinker. Por favor, no se salten los ejemplos, porque es importante que los leamos para ver si entendimos el tema, ¿sí? Bueno, cerramos acá y seguimos en contacto. Nos vemos.